el Dios que necesita tu sufrimiento. Spinoza desenmascara la culpa cristiana absolutamente. Prepárense para un viaje profundo, uno que podría sacudir los cimientos de lo que les han contado sobre sí mismos, sobre el sufrimiento y sobre la divinidad. Olviden por un momento todo lo que creen saber, porque estamos a punto de encender una luz en rincones muy oscuros. ¿Alguna vez se han sentido observados por un ojo invisible que todo lo juzga? Una presencia que anota cada tropiezo, cada pensamiento incorrecto, cada deseo prohibido. Durante siglos, esta sensación ha sido el pan de cada día para millones. Una culpa tejida en el alma, transmitida de generación en generación como una herencia ineludible. Nos han dicho que esta culpa es necesaria, que nos purifica, que incluso complace a un Dios que, al parecer, tiene una extraña fascinación por nuestra miseria. Pero, ¿y si todo esto fuera una colosal distorsión? Una narrativa cuidadosamente construida para mantenernos pequeños, temerosos y, sobre todo, obedientes. Imaginen por un instante que la llave para liberarse de estas cadenas siempre ha estado ahí, oculta a plena vista, en las palabras de un hombre que se atrevió a pensar diferente en una era donde pensar diferente podía costar la vida. Un hombre que nos invitó a mirar a Dios, al universo y a nosotros mismos con ojos nuevos, radicalmente nuevos. Antes de sumergirnos en las profundidades de esta historia y de las ideas que cambiaron el mundo, me gustaría conectar con ustedes, la increíble audiencia que nos acompaña. ¿Desde qué país maravilloso están sintonizando este mensaje y qué hora es por allá en este preciso instante? Compartan en los comentarios. Es fascinante ver cómo estas reflexiones cruzan fronteras y usos horarios. Y si están viendo esto en su teléfono móvil y sienten que este contenido puede ser una chispa de revelación, ¿qué tal si le dan un buen impulso hacia arriba con el dedo o alguna interacción que su dispositivo permita para que el algoritmo sepa que esto es importante? Ese pequeño gesto de su parte ayuda enormemente a que este mensaje llegue a más personas que podrían necesitarlo. Y hablando de ayudar a otros, si al escuchar esto piensan en alguien, un amigo, un familiar, que vive bajo la sombra de la culpa, compártanle este video. Podrían estar ofreciéndoles un mapa hacia una realidad más luminosa, la verdadera realidad. Ahora, preparen su mente y su espíritu, porque vamos a desentrañar cómo se construyó el laberinto de la culpa y cómo un filósofo extraordinario nos mostró la salida. La historia de la culpa, esa que muchos llevamos incrustada como un chip defectuoso, no comenzó con nosotros, ni siquiera con nuestros abuelos. Es una saga mucho más antigua, una arquitectura mental erigida ladrillo a ladrillo a lo largo de milenios. Pero como una idea, una simple noción, puede llegar a tener tanto poder sobre la psique humana hasta el punto de definir civilizaciones enteras. Piensen en ello. ¿Nacemos sintiéndonos culpables o es algo que aprendemos, que nos es imbuido casi con la leche materna? Remontémonos a los cimientos. Una de las piedras angulares de esta estructura es, sin duda, la narrativa del pecado original. ¿No les parece asombroso cómo una historia, la de una fruta prohibida en un jardín idílico, ha podido marcar a fuego la conciencia de miles de millones? No se trata simplemente de una desobediencia ancestral, sino de una mancha que, según se nos ha dicho, se hereda, como el color de ojos o la propensión a ciertas enfermedades. De repente, cada recién nacido llegaba al mundo no como una pizarra en blanco, sino ya con una deuda, una falta inherente. ¿Se imaginan la carga? Nacer y ya estar en números rojos con la divinidad. San Agustín, en el siglo V, fue una figura clave en la consolidación de esta doctrina, argumentando con fervor que la concupiscencia, ese deseo desordenado, era la prueba viviente de esta corrupción heredada. Sus escritos tuvieron un impacto tan profundo que moldearon el pensamiento cristiano occidental durante más de un milenio. Pero ¿qué implicaciones tiene creer que la humanidad está fundamentalmente rota desde su origen? Genera una necesidad constante de redención, una búsqueda perpetua de perdón por una falta que ni siquiera cometimos individualmente.
Con esta base de una humanidad inherentemente fallida, el siguiente ladrillo en la pared de la culpa es la imagen de un Dios predominantemente juez. Un ser omnisciente que no solo observa nuestras acciones, sino que escruta nuestros pensamientos más íntimos, siempre listo con su balanza y su martillo. ¿Cuántas obras de arte, cuántos sermones, cuántas historias nos han pintado este cuadro? El Dies Irae, el día de la ira, el juicio final donde cada alma es meticulosamente evaluada. Esta concepción transforma la relación con lo divino en una especie de juicio oral eterno. El temor se convierte en el principal motor de la devoción y el sufrimiento adquiere un nuevo y siniestro propósito, la penitencia. Si estamos en deuda, si somos culpables, entonces es lógico que debamos pagar. ¿Y cuál es la moneda de cambio en este tribunal cósmico? A menudo, nuestro propio dolor, nuestras lágrimas, nuestra autonegación. ¿No es esta una visión terriblemente sombría de la espiritualidad? Un Dios que necesita ver a sus criaturas humilladas y dolientes para sentirse satisfecho. Esta maquinaria de culpa, por supuesto, no opera en el vacío. Ha tenido y tiene profundas implicaciones psicológicas y sociales. A nivel individual, la culpa crónica puede ser devastadora. Ansiedad, depresión, una constante autorreprobación, la sensación de nunca ser lo suficientemente bueno. ¿Cuánta energía vital se consume en este autoflagelo? ¿Cuánta alegría se ahoga antes de nacer? Y a nivel social, ¿quién se beneficia de una población que se siente inherentemente culpable y temerosa? Históricamente, la culpa ha sido una herramienta de control extraordinariamente eficaz. Si puedes convencer a la gente de que su salvación depende de seguir ciertas normas dictadas por una autoridad que se erige como intermediaria con ese Dios juez, tienes un poder inmenso. Las instituciones religiosas a lo largo de la historia han sabido manejar este resorte con maestría, a veces con fines nobles, pero otras, hay que decirlo, para mantener estructuras de poder y reprimir la disidencia. ¿No les parece que una conciencia libre y sin culpa es mucho más difícil de manipular? Y para cerrar el círculo de esta arquitectura, encontramos la glorificación del sufrimiento. Si la culpa es la enfermedad y Dios es el juez, el sufrimiento se presenta a menudo como la medicina amarga pero necesaria, o incluso como una prueba de lealtad. Pensemos en la figura del mártir, aquel que soporta los tormentos más atroces por su fe. Su sufrimiento se eleva a un pedestal, se convierte en un ideal. La cruz, símbolo central del cristianismo, es, en esencia, la representación de un sufrimiento redentor. Esto puede tener una belleza trágica y un profundo significado para muchos, pero también puede deslizarse peligrosamente hacia la idea de que el sufrimiento en sí mismo tiene un valor intrínseco, que buscarlo o aceptarlo pasivamente nos acerca más a la divinidad. Pero ¿qué clase de Dios querría que sus hijos se regodearan en el dolor, en lugar de buscar la plenitud y la alegría? ¿Es el sufrimiento realmente un camino hacia lo sagrado? ¿O es, en muchos casos, una consecuencia de creencias que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza y de un Dios que podría ser radicalmente diferente a como nos lo han pintado? Estas son las bases del edificio de la culpa que ha albergado a gran parte de la humanidad durante siglos. Una construcción imponente, sí, pero como veremos, no inexpugnable, porque incluso en las épocas más oscuras siempre hay espíritus audaces que se atreven a encender una luz. En medio de esta atmósfera densa, cargada de dogmas incuestionables y el temor reverencial a un juicio divino inminente, donde la simple duda podía ser interpretada como una semilla de herejía, comenzaron a surgir, como fisuras en un muro antiguo, voces que se atrevían a susurrar preguntas distintas. Y una de esas voces, destinada a resonar con una potencia inusitada a través de los siglos, fue la de Baruch Spinoza. Pero ¿quién era este hombre, este rebelde excomulgado? ¿Y cómo llegó a concebir una visión del mundo tan radicalmente opuesta a la de su tiempo?
Para entender a Spinoza es crucial mirar no solo a su mente brillante, sino también a las convulsiones de la historia que marcaron a su familia y a su comunidad. Baruch o Bento de Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, pero su historia familiar no comienza en los prósperos Países Bajos, sino en la península ibérica, en el seno de una familia de judíos sefardíes. Pueden imaginar el terror y la incertidumbre de vivir bajo la sombra de la Inquisición española y portuguesa. Sus antepasados fueron conversos o marranos, judíos forzados a convertirse al cristianismo, pero que a menudo practicaban su fe en secreto, bajo constante amenaza de ser descubiertos, torturados y ejecutados. La expulsión de los judíos de España en 1492 y la persecución continua en Portugal obligaron a muchos, como a los Spinoza, a buscar refugio. Ámsterdam, en el siglo XVII, era un faro de relativa tolerancia en una Europa desgarrada por guerras de religión. No era un paraíso perfecto, pero ofrecía un respiro, un lugar donde la comunidad judía portuguesa pudo restablecerse y prosperar, aunque siempre con una cautela aprendida a un costo terrible. Creen que esta herencia de persecución y la experiencia de vivir como una minoría asediada no dejaron una huella profunda en el joven Baruch, una aversión visceral a la tiranía del pensamiento y una pasión por la libertad. Ámsterdam, en esa época, era un hervidero intelectual y comercial, un puerto bullicioso, un crisol de culturas, ideas y, sí, herejías. Las Provincias Unidas se habían independizado recientemente de España y florecían gracias al comercio global. Esta atmósfera de mayor libertad de prensa y debate atrajo a pensadores de toda Europa, incluyendo a figuras como Descartes, quien vivió allí durante años. Fue en este ambiente vibrante, pero también tenso por las disputas teológicas internas, tanto en el cristianismo como en el judaísmo, donde creció Spinoza. Recibió una educación judía tradicional, estudiando la Torá, el Talmud y las obras de filósofos judíos medievales como Maimónides. Pero su mente inquisitiva pronto lo llevó más allá de los límites de la ortodoxia. Se sumergió en los clásicos latinos, en la filosofía escolástica y, crucialmente, en la nueva filosofía racionalista y la ciencia emergente que estaban revolucionando la comprensión del universo. ¿Cómo podría una mente tan aguda y ávida de conocimiento conformarse con las respuestas heredadas cuando un nuevo mundo de ideas se abría ante él? Su ruptura con la comunidad judía de Ámsterdam no fue súbita, sino el resultado de un creciente distanciamiento provocado por sus ideas cada vez más heterodoxas. ¿Qué tipo de preguntas estaría formulando el joven Spinoza que tanto alarmaron a los líderes de su sinagoga? Preguntas sobre la naturaleza de Dios, la autoridad de las Escrituras, la inmortalidad del alma, la ley mosaica. Para una comunidad que había luchado tanto por encontrar un espacio seguro y que dependía de la cohesión interna y de no provocar a las autoridades cristianas, las ideas de Spinoza eran vistas no solo como erróneas, sino como peligrosas. El 27 de julio de 1656, a la edad de 23 años, Baruch Spinoza fue sometido al cherem, la forma más severa de excomunión en el judaísmo. Las palabras del edicto son escalofriantes, maldiciéndolo de día y de noche, al entrar y al salir, prohibiendo a cualquiera leer sus escritos o tener el más mínimo contacto con él. Pueden sentir la brutalidad de ese aislamiento, ser repudiado por tu propia gente, convertido en un paria en la única comunidad que habías conocido. Pero esta excomunión, aunque sin duda dolorosa, parece haber sido también una liberación para Spinoza. Despojado de sus lazos comunitarios, se dedicó por completo a la filosofía y a la búsqueda de lo que él llamó la verdadera felicidad o beatitud. Se ganó la vida puliendo lentes ópticas, un oficio humilde que no solo le proporcionaba independencia económica, sino que simbólicamente reflejaba su proyecto filosófico: crear instrumentos para ver el mundo con mayor claridad. ¿No es una metáfora poderosa?
el hombre que quería limpiar las lentes de nuestra percepción para que pudiéramos ver la realidad sin las distorsiones de la superstición y el miedo. Rechazó ofertas de puestos académicos más prestigiosos que podrían haber comprometido su libertad de pensamiento. Vivió una vida modesta, casi ascética, rodeado de un pequeño círculo de amigos y corresponsales con quienes compartía y debatía sus ideas revolucionarias. Su obra magna, La ética demostrada según el orden geométrico, publicada póstumamente para evitar la censura y la persecución, es un testimonio de su rigor intelectual y su valentía. En ella se atrevió a aplicar la fría lógica de la geometría a las cuestiones más candentes y sagradas: Dios, el alma, las pasiones humanas. ¿Quién más en esa época se atrevería a tal empresa, a tratar de encerrar lo divino y lo humano en un sistema de definiciones, axiomas y proposiciones? Así emerge Spinoza, un producto de la diáspora sefardí, un hijo de la tolerante pero compleja Ámsterdam, un paria autoafirmado y un pensador solitario cuya única lealtad era hacia la razón y la búsqueda de una vida buena, basada no en el temor o la esperanza de recompensas futuras, sino en el conocimiento y la comprensión de la naturaleza de las cosas aquí y ahora. Este es el hombre que nos ofrecerá una visión de Dios tan radical que aún hoy sigue siendo profundamente desafiante y para muchos inmensamente liberadora. Imaginen ahora que después de haber sido educados en la idea de un Dios personal, un rey celestial, un padre o un juez que interviene en los asuntos humanos, que premia y castiga, que escucha plegarias y se enoja o se complace, alguien llega y les dice: olviden todo eso. Dios no es así en absoluto. Esa fue, en esencia, la bomba que Spinoza arrojó en el jardín de la teología occidental. No vino a podar las ramas de un árbol ya existente, vino a arrancar de raíz el árbol mismo para plantar algo completamente nuevo, algo que muchos consideraron y aún consideran escandaloso. ¿Pero qué es este Dios o naturaleza, Deus sive natura, de Spinoza? ¿Y por qué su concepción del divino tiene el poder de desmantelar por completo la arquitectura de la culpa? Primero, Spinoza nos invita a despojarnos de todos los atributos humanos que hemos proyectado sobre Dios durante milenios. Este Dios que ríe, que se enfada, que se arrepiente, que tiene planes y propósitos, que elige a un pueblo sobre otro. ¿No es acaso un reflejo magnificado de nuestras propias emociones, nuestras propias limitaciones, nuestra propia forma de entender el mundo? Spinoza argumenta que concebir a Dios con voluntad, intelecto o emociones similares a las humanas es caer en un craso antropomorfismo. Es como si una hormiga imaginara a un Dios hormiga gigantesco. Para Spinoza, Dios es infinito, y atribuirle características finitas, humanas, es limitarlo, es no entender su verdadera naturaleza. ¿Se dan cuenta de lo radical que es esto? Si Dios no tiene voluntad en el sentido humano, entonces la idea de que quiere que suframos o que elige castigarnos se desvanece. Entonces, si Dios no es este ser personal, ¿qué es? Aquí llega el concepto central y más famoso de Spinoza: Deus sive natura, Dios o naturaleza. Es crucial entender bien esto. No está diciendo que Dios creó la naturaleza y luego se retiró o la observa desde afuera. No está diciendo que Dios está en la naturaleza como un espíritu que anima un bosque. Lo que Spinoza afirma es mucho más radical. Dios es la naturaleza. No la naturaleza que vemos en un paseo por el campo, árboles, montañas, animales, aunque eso sea parte de ella, sino la naturaleza en su totalidad, con sus leyes inmutables, la sustancia única, infinita y eterna, que constituye todo lo que existe, todo lo que ha existido y todo lo que existirá. Todo, absolutamente todo, desde la galaxia más lejana hasta el pensamiento más fugaz en nuestra mente, es un modo, una manifestación de esta única sustancia divina. ¿Pueden sentir la inmensidad de esta idea? Ya no hay un arriba y un abajo, un creador separado de su creación. Todo es uno, todo es Dios.
¿Qué implicaciones tiene esta identificación de Dios con la naturaleza? Son enormes, y aquí es donde la culpa empieza a tambalearse seriamente. Si Dios es la naturaleza y opera según las leyes necesarias e inmutables de su propia esencia, como las leyes de la física, por ejemplo, pero extendidas a todo, entonces Dios no actúa por capricho o por elección libre en el sentido humano. Dios no decide hacer un milagro o intervenir para salvar a alguien de un desastre o castigar a un pecador. Todo lo que sucede, sucede por necesidad, como una consecuencia inevitable de la infinita cadena de causas y efectos que es la propia naturaleza, Dios. Esto nos lleva a uno de los puntos más difíciles y a la vez más liberadores de Spinoza, el determinismo. No hay libre albedrío ni en Dios, en el sentido de poder actuar de otra manera a como actúa, ni en última instancia en los seres humanos. Nos creemos libres porque ignoramos las causas complejas que determinan nuestras acciones y nuestros deseos. Suena desalentador, quizás al principio, pero Spinoza lo ve como la clave de la verdadera libertad, que no es hacer lo que se nos antoja, sino comprender la necesidad y actuar en armonía con nuestra propia naturaleza racional, que es parte de la naturaleza Dios. Y aquí viene el golpe de gracia a la culpa. Si Dios es naturaleza y todo ocurre por necesidad, ¿dónde queda el espacio para el juicio moral divino? ¿Cómo podría Dios naturaleza juzgar o castigar? Sería como si el universo se juzgara a sí mismo por ser como es. Los conceptos de bien y mal, pecado y virtud, tal como los entendemos tradicionalmente, son para Spinoza construcciones humanas. Son relativos a nuestra perspectiva, a lo que consideramos útil o perjudicial para nuestra propia conservación y florecimiento. No son decretos divinos grabados en piedra cósmica. Un terremoto no es un castigo divino, es un evento natural que obedece a las leyes geológicas de la Tierra, que son parte de Dios, naturaleza. De la misma manera, una acción humana que consideramos mala no es una ofensa contra un Dios personal que se indigna, sino una acción que surge de ciertas causas, ignorancia, pasiones tristes, etc., y que tiene ciertas consecuencias, a menudo perjudiciales para nosotros mismos y para otros. ¿Ven cómo se desmorona el tribunal celestial? Si Dios no es un juez, si el pecado no es una ofensa contra su majestad, la base misma de la culpa teológica se disuelve. Este Dios de Spinoza no exige adoración temerosa, ni sacrificios, ni penitencias. No necesita nada de nosotros, porque ello es la totalidad de todo, la perfección misma. Lo que sí podemos hacer, según Spinoza, es esforzarnos por comprender a Dios, naturaleza, y comprendiéndonos a nosotros mismos como parte de Él, ello. Y esta comprensión, este conocimiento, es lo que nos lleva a la virtud, a la alegría y a la verdadera libertad. No es un Dios que necesite nuestro sufrimiento. Es un universo cuyas leyes, si las entendemos, nos pueden guiar hacia nuestra máxima potencia y felicidad. ¿No es esta una visión mucho más inspiradora y menos opresiva de lo divino? Un Dios que no está separado de nosotros, juzgándonos desde lo alto, sino un Dios que es la sustancia misma de nuestro ser y de todo lo que nos rodea. Este es el nuevo panorama que nos pinta Spinoza. Un universo sin un director de orquesta externo que decide cada nota, sino una sinfonía majestuosa que se despliega según sus propias leyes inherentes. Y nosotros, pequeñas pero significativas notas en esa sinfonía. Si ya comenzamos a cuestionar la figura de un Dios juez y la culpa como su sombra, es hora de preguntarnos: si Dios es la naturaleza, ¿qué somos nosotros, los seres humanos, dentro de esa vasta e infinita red? ¿Simples hojas llevadas por el viento de leyes impersonales? ¿O hay un espacio para nuestra acción, nuestra alegría, nuestra libertad? ¿Cómo funciona esa maquinaria interna que llamamos yo, con su torbellino de emociones, deseos y pensamientos? Spinoza, con su bisturí racional, también diseccionó la condición humana, y lo que encontró es tan radical como su visión de Dios. Y antes de que nos zambullamos en este océano de la psique humana, según Spinoza,
Permítanme esa pequeña curiosidad que tanto me gusta y que nos conecta a todos. ¿Desde qué rincón del planeta nos están sintonizando hoy? ¿Qué hora marca su reloj mientras estas ideas cruzan el ciberespacio hasta ustedes? Anímense a dejarlo en los comentarios. Es verdaderamente inspirador ver esta comunidad global de pensamiento crítico crecer. Y si están con su móvil y sienten que esta exploración filosófica merece llegar más lejos, ¿qué tal un pequeño gesto de hype? Un deslizamiento, un toque, una interacción que le haga saber a los algoritmos que aquí hay algo valioso. Su apoyo es fundamental. Y claro, si estas reflexiones les hacen pensar en alguien que podría beneficiarse de una nueva perspectiva sobre la vida y sus cargas, no duden en compartirle este video. A veces, una idea compartida puede ser el inicio de una gran liberación. Ahora, agarren fuerte sus convicciones, porque vamos a explorar la naturaleza humana bajo la lente espinosista y podríamos encontrar que somos mucho más y a la vez algo diferente de lo que nos han contado. En el corazón mismo del ser, de cada ser particular, desde la piedra más humilde hasta el pensador más sofisticado, Spinoza identifica una fuerza primordial, un impulso fundamental que él denomina conatus. ¿Qué es este conatus? Es el esfuerzo inherente a cada cosa por perseverar en su propio ser, por mantener y aumentar su potencia de actuar. No es una elección consciente, al menos no inicialmente. Es la esencia misma de la existencia. Una planta que busca la luz, un animal que busca alimento y evita el peligro, un ser humano que busca conocimiento o construye relaciones. Todos son manifestaciones del conatus. ¿No les parece fascinante que toda la ética de Spinoza se construya sobre este principio tan básico y universal? La virtud, para él, no será obedecer mandamientos externos por temor o esperanza de recompensa, sino actuar de acuerdo con las leyes de nuestra propia naturaleza, es decir, esforzarnos por perseverar y aumentar nuestra potencia. Pero ¿cómo se traduce esto en la compleja vida emocional humana? Aquí entran en juego las pasiones o los afectos, como Spinoza los llama. No los ve como enfermedades del alma que deben ser extirpadas, como pensaban muchos estoicos, sino como estados naturales del ser humano, transiciones de nuestra potencia de actuar. Fundamentalmente, identifica tres afectos primarios: la alegría, la etitia, la tristeza, tristitia, y el deseo, cupiditas. La alegría es esa emoción que experimentamos cuando nuestra potencia de actuar aumenta, cuando pasamos a un estado de mayor perfección, entendiendo perfección no como un ideal moral, sino como un mayor grado de realidad o capacidad. ¿Recuerdan esa sensación al resolver un problema difícil, al crear algo nuevo, al sentir una conexión profunda con alguien? Eso es la alegría espinosista, una expansión de nuestro ser. Por el contrario, la tristeza es la emoción que sentimos cuando nuestra potencia de actuar disminuye, cuando pasamos a un estado de menor perfección. La frustración, el miedo, la culpa, la pérdida. Todas estas son formas de tristeza, una contracción de nuestro ser. Y el deseo, ¿qué es? Es el conatus mismo, hecho consciente. Es ese esfuerzo por perseverar, pero ahora dirigido hacia aquello que imaginamos que nos causará alegría o nos alejará de la tristeza. ¿No es esta una forma increíblemente directa y poderosa de entender nuestro motor interno? Buscamos lo que nos expande, huimos de lo que nos contrae. Pero, ¿por qué a veces deseamos cosas que nos terminan haciendo daño o nos sentimos atrapados en ciclos de tristeza? Aquí, Spinoza introduce otra distinción crucial: la diferencia entre ideas adecuadas e ideas inadecuadas. Una idea adecuada es aquella que comprendemos clara y distintamente, aquella que entendemos en sus causas y su conexión con el orden total de la naturaleza, Dios. Cuando actuamos a partir de ideas adecuadas, somos activos, somos la causa adecuada de nuestros propios efectos y experimentamos alegría. Por otro lado, una idea inadecuada es confusa, mutilada, basada en la imaginación, la opinión, el rumor o una comprensión parcial de las cosas. Cuando somos dominados por ideas inadecuadas, somos pasivos,
Somos zarandeados por causas externas que no comprendemos del todo, y esto generalmente nos lleva a la tristeza y a una disminución de nuestra potencia. ¿Cuántas veces hemos reaccionado con ira o miedo basándonos en una percepción incompleta de una situación, solo para darnos cuenta después de que habíamos entendido mal? Esa es la tiranía de las ideas inadecuadas. Esto nos lleva directamente a una de las afirmaciones más controvertidas y a menudo malinterpretadas de Spinoza: la ilusión del libre albedrío humano. Si todo en la naturaleza, Dios, opera por necesidad y nosotros somos parte de esa naturaleza, entonces nuestras acciones y decisiones también están determinadas por una cadena infinita de causas y efectos. Creemos que somos libres, dice Spinoza, simplemente porque somos conscientes de nuestras acciones y deseos, pero ignoramos las causas que nos determinan a desear y actuar de una cierta manera. Es como una piedra que, mientras cae, si fuera consciente, creería que está eligiendo caer. ¿Suena esto como un fatalismo paralizante? Para Spinoza, es todo lo contrario. La verdadera libertad no consiste en una quimérica capacidad de elegir al margen de toda causalidad, sino en comprender la necesidad que nos rige. Cuando comprendemos las causas que nos mueven, especialmente las causas de nuestras pasiones tristes, podemos pasar de ser esclavos pasivos de esas pasiones a ser agentes activos, guiados por la razón. La libertad espinosista es la libertad que nace del conocimiento. No es liberador pensar que podemos, a través de la comprensión, transformar nuestra relación con nuestras propias emociones y con el mundo, en lugar de sentirnos víctimas de un destino o de una voluntad divina caprichosa. Entender esto es fundamental para desarmar la culpa, porque si nuestras acciones son el resultado de una compleja red de causas, la noción de una culpa moral absoluta, merecedora de un castigo eterno, pierde todo su sentido. Con esta comprensión de la naturaleza humana como un esfuerzo constante por perseverar, conatus, modulado por las pasiones de alegría y tristeza, y la crucial distinción entre actuar por ideas adecuadas, razón, o inadecuadas, imaginación, Spinoza tiene todas las herramientas para lanzar su asalto final contra la ciudadela de la culpa. Si la culpa ha sido presentada como una emoción necesaria, casi sagrada, una señal de conciencia moral, Spinoza la va a desnudar y a mostrarla como lo que él cree que realmente es: una pasión triste, un obstáculo en el camino hacia la verdadera felicidad y la virtud. ¿Cómo es posible que algo que se nos ha inculcado como una virtud sea en realidad un veneno para el alma? Definamos la culpa según Spinoza. Él la considera una forma de tristeza, específicamente una tristeza acompañada por la idea de una acción pasada que creemos haber cometido por una libre decisión del alma. Noten los componentes. Tristeza, es decir, una disminución de nuestra potencia de actuar, una referencia a una acción pasada, algo que ya no podemos cambiar, y la creencia en el libre albedrío, la idea de que podríamos haber actuado de otra manera. ¿Qué ocurre cuando nos sentimos culpables? Nos enfocamos en el pasado, nos reprochamos, nos sentimos disminuidos, menos capaces. ¿Acaso este estado nos impulsa a actuar mejor en el futuro? Spinoza diría que raramente, más bien nos sume en la impotencia, nos debilita. Si la virtud es el aumento de nuestra potencia de actuar, ¿cómo podría una emoción que nos la quita ser virtuosa? Y aquí es donde su crítica a los conceptos de pecado y mal como realidades divinas cobra toda su fuerza. Si Dios es naturaleza y opera por necesidad, sin juicios morales antropomórficos, entonces el pecado, en el sentido de una ofensa contra la ley divina que merece un castigo trascendente, simplemente no existe en el esquema espinosista. El mal no es una fuerza cósmica opuesta al bien. Lo que llamamos malo es simplemente aquello que es perjudicial para nuestra naturaleza, aquello que disminuye nuestro conatus, aquello que nos causa tristeza. Un veneno es malo para nosotros porque daña nuestro cuerpo,
no porque Dios lo haya decretado malo en un sentido absoluto. De la misma manera, una acción que nos daña a nosotros o a otros es mala en un sentido humano y relativo, porque produce tristeza y disminuye la potencia. Pero no hay un registro celestial de pecados acumulando deudas. ¿No es esto un alivio inmenso? Pensar que nuestros errores no son manchas imborrables en un expediente divino, sino experiencias de las cuales podemos aprender a través de la razón. Spinoza es particularmente crítico con el arrepentimiento, al que considera una doble tristeza o una impotencia de ánimo. ¿Por qué doble? Porque primero nos sentimos tristes por la acción cometida o sus consecuencias, y luego nos sentimos tristes por habernos sentido tristes o por haber cedido a un deseo que ahora juzgamos como malo. El arrepentimiento, dice, es sumamente inútil y nos vuelve aún más impotentes. Nos mantiene anclados en el pasado y en la autorrecriminación. Esto no significa que Spinoza promueva la indiferencia ante nuestras acciones perjudiciales. Al contrario, pero la respuesta adecuada no es el arrepentimiento pasivo, sino la comprensión activa de por qué actuamos como lo hicimos, identificando las ideas inadecuadas o las pasiones tristes que nos movieron, y el firme propósito, basado en la razón, de actuar de manera diferente en el futuro. Se trata de aprender y crecer, no de revolcarse en la miseria de la culpa. ¿Cuántas veces la culpa nos ha paralizado en lugar de motivarnos a un cambio real y constructivo? Es más, Spinoza argumenta que la culpa, el miedo al castigo divino y la esperanza de recompensas celestiales son los cimientos sobre los que se construye la superstición y una falsa devoción. Cuando las personas actúan bien solo por miedo al infierno o por deseo del cielo, no están actuando por un amor genuino a la virtud o por una comprensión racional de lo bueno. Están, en efecto, siendo sobornadas o coaccionadas. ¿Es esta la base de una moralidad auténtica? Spinoza cree que no. La verdadera piedad y la verdadera religión, entendida como la conexión con Dios, naturaleza, nacen del conocimiento y del amor, no del temor y la ignorancia. La culpa, al mantenernos en un estado de tristeza y miedo, nos hace más susceptibles a la superstición, a buscar soluciones mágicas o a someternos a autoridades que prometen aliviar esa culpa a cambio de nuestra obediencia ciega. ¿No hemos visto esto repetirse una y otra vez a lo largo de la historia y aún en nuestros días? La culpa es un terreno fértil para la manipulación. Despojarla de su aura sagrada es un acto de liberación intelectual y emocional. Así, la culpa, lejos de ser una guía moral fiable, es para Spinoza una pasión triste que nos debilita, nos confunde y nos aleja de la verdadera comprensión de nosotros mismos y de Dios, naturaleza. No nos ayuda a ser mejores, sino que nos encadena a un ciclo de autorreproche e impotencia. Pero si no es la culpa la que nos guía, ¿qué lo hará? La respuesta de Spinoza es clara. La razón, el conocimiento adecuado, que nos lleva a la alegría y al aumento de nuestra potencia de actuar. Llegamos así a un punto crítico en nuestro análisis, uno que toca directamente el título de nuestra reflexión, la idea de un Dios que, de alguna manera, necesita o se beneficia de nuestro sufrimiento. Desde la perspectiva de Spinoza, esta noción no es solo errónea, sino una contradicción fundamental, una perversión de la verdadera naturaleza de lo divino. ¿Cómo podría un Dios, que es la naturaleza misma, infinito, perfecto y la suma de toda realidad, tener necesidades que los seres humanos finitos y sus sufrimientos deban satisfacer? Pensemos en ello lógicamente, como le gustaría a Spinoza. Si Dios es, como Él lo concibe, la sustancia única, eterna e infinita, que existe y actúa por la sola necesidad de su propia naturaleza, entonces Dios es perfección absoluta. La necesidad implica una carencia, una falta, una dependencia de algo externo para completarse. ¿Podría un ser absolutamente perfecto y completo carecer de algo? Podría depender de la angustia, la penitencia o el dolor de sus modos, como nosotros, los seres humanos, para de alguna forma sentirse más Dios, más realizado, más justo.
Para Spinoza, esto es un absurdo antropomórfico de la peor especie. Es proyectar sobre la inmensidad de Dios, naturaleza, nuestras propias pequeñas pasiones humanas. La vanidad de quien necesita ser adulado, la crueldad del déspota que se complace en el sometimiento de sus súbditos, o la inseguridad del acreedor que exige su libra de carne. ¿No es este Dios necesitado una caricatura, una invención que sirve más a los intereses de quienes administran la culpa que a una comprensión profunda de la realidad última? Además, Spinoza distingue claramente entre el sufrimiento que padecemos pasivamente y la acción consciente que nace de la fortaleza de carácter. Cuando somos arrastrados por pasiones tristes, como el miedo, el odio, la envidia o la propia culpa, estamos en un estado de pasividad. Nuestra potencia de actuar disminuye y sufrimos. Este tipo de sufrimiento no tiene ningún valor intrínseco para Spinoza. Es simplemente una señal de que estamos siendo dominados por causas externas o por ideas inadecuadas. El objetivo no es abrazar este sufrimiento como si fuera una medalla de honor espiritual, sino comprender sus causas y a través de la razón transformarlo. Spinoza ensalza la virtud de la fortaleza, fortitudo, que se divide en firmeza, animositas, la determinación de conservar nuestro ser según los dictados de la razón, y generosidad, generositas, el esfuerzo, también basado en la razón, de ayudar a otros y unirnos a ellos en amistad. ¿Ven la diferencia? La fortaleza es activa, es un aumento de la potencia, es vivir desde la comprensión. Esto puede implicar enfrentar dificultades, superar obstáculos, pero se hace desde un lugar de poder interno, no desde la victimización o la idea de que el dolor en sí mismo es purificador o agradable a Dios. Un Dios perfecto se deleitaría en nuestra pasividad y debilidad, o en nuestra activa búsqueda de la virtud y la comprensión que son reflejos de su propia perfección. La idea de una venganza divina o de un Dios que se ofende y busca retribución es otra proyección que Spinoza desmantela. La venganza, el rencor, la ira son pasiones humanas y pasiones tristes además que surgen de la percepción de haber sido dañado y del deseo de causar un daño similar a quien nos dañó. ¿Cómo podría un Dios infinito, que es la totalidad de la naturaleza y cuyas acciones son eternamente necesarias, sentir estas emociones tan humanas y reactivas? ¿Ofenderse? ¿Por quién? ¿Por una parte de sí mismo que actúa según las leyes que él mismo es? Sería como si el océano se enfadara con una de sus olas. La noción de un Dios celoso, que exige adoración exclusiva y castiga a quienes no se la rinden, es igualmente ajena al Dios de Spinoza, que no compite con nada ni necesita nada. Estas son, una vez más, nuestras propias inseguridades y pasiones proyectadas a escala cósmica. ¿No es más consolador y racional pensar en un orden natural que, aunque a veces nos resulte duro, no está animado por intenciones malévolas o caprichosas? Finalmente, y en el polo opuesto a un Dios que se alimenta del sufrimiento, Spinoza nos presenta su ideal más elevado, el amor Dei intellectualis, el amor intelectual de Dios. Este no es un amor emocional en el sentido común, no es pedirle favores a Dios o esperar su intervención, es un estado de la mente, la forma más alta de conocimiento, la ciencia intuitiva, donde comprendemos la unidad necesaria de todas las cosas en Dios, naturaleza y nuestro propio lugar dentro de ese orden eterno. Este conocimiento produce una alegría constante y suprema, una serenidad imperturbable. Y esta alegría, que es la conciencia de nuestra propia potencia aumentada por la comprensión de Dios, es el amor intelectual de Dios. Es un amor que no espera ser correspondido por Dios, porque Dios, naturaleza, no ama ni odia en el sentido humano, sino que es su propia recompensa. Es la felicidad misma, la beatitud. ¿Puede haber algo más alejado de la idea de un Dios que necesita nuestro sufrimiento? El Dios de Spinoza es la fuente de la alegría más pura y duradera, una alegría que nace de la comprensión y la aceptación racional de la realidad.
Este es el Dios al que nos acercamos no a través del temor, la culpa o el sufrimiento autoimpuesto, sino a través del ejercicio gozoso de nuestra razón y nuestra capacidad de comprender el maravilloso orden del universo del que somos parte. Así, la noción de un Dios que necesita o se complace en nuestro sufrimiento se revela no solo como psicológicamente dañina, sino como filosóficamente incoherente dentro del sistema de Spinoza. Es un ídolo forjado por el miedo y la ignorancia, muy lejos del Dios naturaleza que es pura potencia, actividad y fuente de comprensión racional y alegría. Absolutamente. Si hemos llegado hasta aquí juntos, si hemos comenzado a desmontar los viejos andamios de un Dios castigador y una culpa paralizante, y hemos vislumbrado la majestuosa arquitectura de un Dios que es la naturaleza misma, la pregunta que arde en el alma es: ¿y ahora qué? ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo se traduce esta filosofía monumental en una liberación palpable en nuestro día a día, en nuestras luchas internas, en nuestra búsqueda de una existencia más plena y serena? Si Spinoza nos mostró la jaula, ¿nos legó también la llave para abrirla de par en par? La respuesta es un rotundo sí. Hay un camino spinozista, una senda de razón y autoconocimiento hacia la libertad interior. Y mientras nos preparamos para explorar estas sendas hacia la anhelada libertad, permítanme una vez más conectar con esta comunidad global que se ha ido formando. ¿Desde qué maravilloso país nos están acompañando en esta etapa crucial del viaje? ¿Y qué hora marca su reloj en este preciso instante en que compartimos estas ideas? Dejen su huella en los comentarios. Es un verdadero privilegio sentirlos cerca, y para todos aquellos que nos siguen desde su dispositivo móvil, si sienten que este mensaje tiene el potencial de encender una luz en la vida de alguien, un pequeño gesto de interacción en su pantalla, un deslizamiento, un toque que indique que esto es valioso, puede hacer maravillas para que estas reflexiones lleguen a más corazones y mentes inquietas. Y por supuesto, si en este camino han pensado en algún amigo, algún ser querido que podría estar cargando con el peso innecesario de la culpa, no duden en compartirle este video. Podrían estar ofreciéndole una herramienta invaluable para construir una realidad más auténtica. Ahora, respiren profundo, porque vamos a descifrar los pasos que Spinoza nos propone para pasar de la esclavitud de las pasiones tristes a la activa libertad del sabio. El primer pilar, y quizás el más fundamental en el camino spinozista hacia la liberación, es el conocimiento, pero no un conocimiento superficial, no la mera acumulación de datos, sino una comprensión profunda y transformadora, el entendimiento de las causas de nuestras pasiones. Recuerdan que las pasiones, especialmente las tristes como la culpa, el miedo o el odio, surgen de ideas inadecuadas, de una visión confusa y parcial de la realidad y de nosotros mismos. Pues bien, el antídoto es la luz de la razón. Spinoza nos insta a convertirnos en observadores atentos de nuestro propio paisaje interior. Cuando una pasión triste nos embargue, esa punzada de culpa, esa oleada de ira, esa nube de melancolía, en lugar de simplemente dejarnos arrastrar por ella o intentar suprimirla a la fuerza, el ejercicio spinozista consiste en preguntarnos: ¿de dónde viene esto? ¿Qué ideas, qué interpretaciones, qué creencias subyacen a esta emoción? ¿Estoy viendo la situación completa o solo una parte magnificada por mi imaginación o mis temores? ¿Estoy atribuyendo intenciones o significados que quizás no son reales? Este proceso de autoindagación racional no es siempre fácil. Requiere honestidad, paciencia y la valentía de cuestionar nuestras propias narrativas internas más arraigadas. Pero ¿si acaso no vale la pena el esfuerzo si el premio es una mayor claridad y una menor sujeción a esos tiranos internos? Spinoza creía que en el momento en que comprendemos adecuadamente una pasión,
Esta deja de ser una pasión en el sentido de algo que padecemos pasivamente, se transforma. El simple hecho de entender su mecanismo y sus causas nos da un poder sobre ella que antes no teníamos. ¿No es esto similar a lo que muchas terapias cognitivas modernas proponen, que al cambiar nuestros pensamientos podemos cambiar nuestras emociones? Spinoza ya lo había vislumbrado hace más de 3 siglos. Una vez que comenzamos a iluminar nuestras pasiones con la luz de la razón, el siguiente paso es la transformación activa. Pasar de ser meros reactores pasivos a las circunstancias externas, a convertirnos en agentes activos de nuestra propia vida interior. ¿Qué significa ser activo para Spinoza? Significa que nuestras acciones y emociones surgen de nuestra propia naturaleza comprendida racionalmente, y no como una simple respuesta a estímulos externos que no entendemos. Cuando tenemos ideas adecuadas sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el funcionamiento de la naturaleza, Dios, nuestras respuestas cambian. Por ejemplo, si alguien nos ofende y reaccionamos con ira inmediata, estamos siendo pasivos, dominados por una idea inadecuada, quizás la creencia de que esa persona tenía la intención absoluta de dañarnos y que nuestra valía está amenazada. Pero si, a través de la razón, logramos comprender las posibles causas del comportamiento de esa persona, sus propias pasiones tristes, su ignorancia, sus circunstancias, y entendemos que nuestra propia valía no depende de la aprobación o desaprobación ajena, entonces nuestra respuesta puede ser diferente. Quizás firmeza sin ira, quizás compasión, quizás simplemente la decisión de no dejarnos afectar. ¿Ven el cambio? De una reacción automática y a menudo destructiva a una acción consciente y constructiva. Esto no es reprimir la emoción, sino transformarla a través de la comprensión. ¿No es esta una forma mucho más empoderadora de vivir, donde no somos marionetas de nuestras emociones o de las acciones de otros, sino arquitectos de nuestra propia respuesta? Y aquí llegamos a una de las joyas más brillantes y revolucionarias de la ética espinosista. La virtud es su propia recompensa. Olvídense de la idea de actuar bien para ganar el cielo, evitar el infierno o incluso para obtener la aprobación social. Para Spinoza, la acción virtuosa, es decir, la acción que surge de la razón y aumenta nuestra potencia de actuar y nuestra alegría, es deseable por sí misma. La recompensa está intrínsecamente contenida en el acto virtuoso. Cuando actuamos desde la comprensión, cuando ayudamos a otros desde la generosidad racional, que Spinoza considera una parte de la fortaleza, cuando cultivamos ideas adecuadas, experimentamos alegría, un aumento de nuestro ser. Esa alegría es la recompensa. ¿Qué implicaciones tiene esto para la culpa? Son demoledoras. Si la virtud no necesita de un sistema externo de premios y castigos divinos, entonces la culpa, que tan a menudo se alimenta del miedo a ese castigo o de la sensación de haber perdido el favor divino, pierde su principal combustible. ¿Para qué sentirnos culpables en el sentido tradicional si el objetivo no es aplacar a un Dios ofendido, sino simplemente aprender a vivir de una manera más racional, más potente y más alegre aquí y ahora? ¿No les parece esto una invitación a una moralidad mucho más madura y autónoma, basada en el autoconocimiento y en la búsqueda de la excelencia humana por el simple gozo que ésta produce? Finalmente, un pilar esencial en este camino hacia la liberación es la aceptación racional del determinismo y de la naturaleza tal como es. Ya hemos tocado este punto, pero es crucial para la serenidad del ánimo que Spinoza llama aquiescentia in se ipso, contento de sí mismo o aquiescencia. Comprender y aceptar que todo en el universo, incluidas nuestras propias acciones y las de los demás, ocurre por una necesidad ineludible de las leyes de la naturaleza, Dios, puede parecer al principio descorazonador, pero Spinoza nos muestra su cara liberadora. Si aceptamos esto profundamente, ¿qué ocurre con la rabia contra el destino, con el lamento por el pasado, con los interminables "y si hubiera hecho esto o aquello"? Se disuelven. No podemos cambiar las leyes de la naturaleza ni el pasado,
La energía que gastamos en resistirnos a lo inevitable, en arrepentirnos de lo que ya fue determinado por una cadena de causas, es energía perdida. La aceptación racional del determinismo nos libera de esta lucha inútil y nos permite enfocar nuestra potencia en lo que sí podemos influir, nuestro entendimiento presente y nuestras acciones futuras, basadas en ese entendimiento. ¿Se imaginan la paz que puede traer el dejar de pelear con la realidad? No es una resignación pasiva, sino un reconocimiento activo de los límites y las posibilidades que la naturaleza nos impone y nos ofrece. Para la culpa, esto es un golpe mortal. Si nuestras acciones pasadas fueron el resultado necesario de una compleja red de causas, nuestra biología, nuestra educación, nuestras ideas inadecuadas en ese momento, entonces el autorreproche amargo y persistente pierde su fundamento. Lo que queda es la tarea siempre presente de comprender mejor para actuar mejor. ¿No es este un camino hacia una profunda paz interior, una aceptación serena de nosotros mismos y del mundo sin perder el impulso de crecer en sabiduría y potencia? El camino espinosista es, pues, un camino de esfuerzo intelectual y autorreflexión constante, pero sus frutos son la libertad respecto a la tiranía de las pasiones tristes, la alegría que brota del aumento de nuestra potencia de ser y una profunda serenidad ante el orden necesario de las cosas. Es, en esencia, aprender a vivir en armonía con la naturaleza que es Dios. Las ideas de un filósofo del siglo XVII, por profundas que sean, pueden realmente tener eco y aplicación en nuestro vertiginoso y a menudo caótico siglo XXI. En el caso de Spinoza, la respuesta no solo es afirmativa, sino que su relevancia parece crecer con cada desafío que enfrenta nuestra era. Es como si su pensamiento, forjado en la soledad y la persecución, contuviera semillas destinadas a florecer precisamente en tiempos de gran necesidad de claridad, autenticidad y una espiritualidad más allá de los dogmas tradicionales. ¿Cómo resuenan hoy sus enseñanzas sobre la liberación de la culpa y la búsqueda de una vida racional y alegre? Pensemos primero en el campo de la psicología y la salud mental. ¿No les parece asombroso que Spinoza, sin laboratorios ni estudios clínicos, anticipara intuiciones fundamentales de lo que hoy conocemos como terapias cognitivo-conductuales? Su insistencia en que nuestras ideas, cogniciones, son la raíz de nuestras pasiones, emociones, y que al examinar y modificar nuestras ideas inadecuadas, podemos transformar nuestras pasiones tristes en otras más alegres y constructivas. Es un pilar de muchas psicoterapias contemporáneas. La idea de que no son los eventos en sí mismos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de esos eventos es profundamente espinosista. Cuando un terapeuta nos ayuda a identificar patrones de pensamiento disfuncionales, autocríticas feroces, generalizaciones negativas, catastrofizaciones y a reemplazarlos por pensamientos más racionales y adaptativos, no está, en cierto modo, guiándonos por un camino que Spinoza ya había trazado. Su énfasis en el autoconocimiento, en la comprensión de las causas de nuestro sufrimiento emocional y en el desarrollo de la fortaleza interior, fortitudo, como camino hacia el bienestar, sigue siendo una guía increíblemente actual para cualquiera que busque una mayor salud psíquica. ¿Cuántas personas hoy en día luchan con la ansiedad, la depresión o la baja autoestima, precisamente por estar atrapadas en ideas inadecuadas sobre sí mismas y el mundo, ideas que Spinoza nos enseña a desafiar con la razón? Más allá de la terapia individual, Spinoza nos ofrece una poderosa visión para una espiritualidad secular y racional, algo que muchas personas buscan activamente en un mundo donde las religiones tradicionales a menudo parecen desconectadas de sus vidas o incluso opresivas. Para aquellos que no encuentran consuelo o sentido en la idea de un Dios personal e interviniente, pero que anhelan una conexión con algo más grande que ellos mismos, el Deus sive natura de Spinoza puede ser una revelación. No es posible sentir un profundo asombro, una reverencia casi religiosa
ante la inmensidad del cosmos, la complejidad de la vida, las leyes inmutables que rigen el universo, sin necesidad de recurrir a explicaciones sobrenaturales. Spinoza nos muestra que la naturaleza misma, en su totalidad, es divina. Esta perspectiva puede fundamentar una ética ecológica profunda. Si Dios es naturaleza, dañar la naturaleza es, en cierto sentido, dañarnos a nosotros mismos y profanar lo divino. También puede ser fuente de una inmensa paz interior, la aceptación de que somos parte de este todo ordenado y que nuestra finitud y nuestras luchas son parte de un drama cósmico mucho mayor. Puede una caminata consciente por un bosque, la contemplación de un cielo estrellado o el estudio de las leyes de la física convertirse en una experiencia espiritual, un amor intelectual de Dios en el sentido espinosista. Para muchos, la respuesta es sí. ¿Y qué hay de la culpa tóxica que sigue permeando nuestra sociedad contemporánea, a veces de formas nuevas y sutiles? Vivimos en una cultura que a menudo nos bombardea con mensajes de que no somos suficientes, no somos lo suficientemente exitosos, delgados, populares, productivos. Las redes sociales pueden convertirse en un escaparate de vidas idealizadas que alimentan la comparación y la autocrítica. El consumismo nos crea necesidades artificiales y luego nos hace sentir culpables por no poder satisfacerlas todas. El perfeccionismo, esa búsqueda implacable de un ideal inalcanzable, es una fuente constante de frustración y culpa. ¿Cómo nos ayuda Spinoza aquí? Su desmantelamiento de la culpa como una pasión triste e inútil, su énfasis en el conatus, el esfuerzo por perseverar y aumentar nuestra potencia como nuestra verdadera esencia, y su visión de la virtud como alegría y autorrealización son antídotos poderosos. Si entendemos que nuestro valor no reside en alcanzar estándares externos, a menudo irracionales, sino en esforzarnos por vivir de acuerdo con nuestra propia naturaleza racional y aumentar nuestra capacidad de actuar y comprender, podemos empezar a liberarnos de estas nuevas formas de culpa. No nos invita Spinoza a una autoaceptación radical, no basada en la complacencia, sino en la comprensión de que somos seres en proceso, esforzándonos por florecer según nuestras propias leyes internas. Finalmente, el mensaje atemporal de Spinoza es un llamado a vivir con alegría y potencia. En un mundo que a menudo parece valorar el sufrimiento, la prisa o la conformidad, Spinoza nos recuerda que el objetivo de una vida bien vivida es la alegría que surge del entendimiento y de la acción virtuosa. No una alegría superficial y efímera, sino la profunda satisfacción que viene de realizar nuestras capacidades más elevadas, de comprender nuestro lugar en el universo y de actuar con fortaleza y generosidad. ¿No es este un mensaje de esperanza y empoderamiento radical? Que la felicidad no es un regalo del azar o una recompensa en otra vida, sino el resultado directo de cómo elegimos vivir y entender nuestra existencia aquí y ahora. La libertad espinosista no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de actuar de acuerdo con la necesidad de nuestra propia naturaleza racional, libres de la tiranía de las pasiones tristes y de las ilusiones que nos hacen sufrir. Es, en última instancia, la libertad de ser plenamente humanos, en armonía con el vasto y maravilloso universo del que somos una expresión consciente. Hemos recorrido un largo camino juntos, explorando los intrincados pasillos del pensamiento de Spinoza, desde su valiente desmantelamiento de la culpa tejida en la tradición hasta su visión de un Dios que es la naturaleza misma y su propuesta de una vida guiada por la razón hacia la alegría y la libertad. Pero, ¿qué significa, en última instancia, abrazar esta verdadera realidad que Spinoza nos revela? ¿Qué implica llevar estas ideas más allá de la mera comprensión intelectual y encarnarlas en nuestra existencia cotidiana? Este es quizás el desafío más grande y la invitación más profunda que nos deja este gigante de la filosofía. Primero, aceptar la verdadera realidad, según Spinoza, es atreverse a vivir sin las muletas de ciertas ilusiones reconfortantes, pero, a la larga,
debilitantes. ¿Cuáles son estas ilusiones? La de un Dios paternalista que interviene para arreglar nuestros problemas o castigar a nuestros enemigos. La de un libre albedrío caprichoso que nos hace creer que somos los amos absolutos de nuestro destino, ignorando la vasta red de causas que nos moldean. La ilusión de que la culpa es una emoción noble que nos purifica, en lugar de una pasión triste que nos merma. La ilusión de que nuestra felicidad depende de factores externos, la aprobación de los demás, la acumulación de bienes, el cumplimiento de expectativas sociales, en lugar de brotar de nuestra propia potencia interna y de nuestra comprensión del mundo. ¿Es fácil renunciar a estas ideas? Ciertamente no. Han sido grabadas profundamente en nuestra cultura y en nuestra psique. Requiere una dosis considerable de coraje intelectual y honestidad emocional mirar la realidad de frente, con la crudeza y la belleza que Spinoza nos presenta. Un universo determinista, regido por leyes impersonales, donde somos una pequeña pero significativa parte de un todo infinito. Estamos dispuestos a cambiar la comodidad de la ilusión por la fuerza de la verdad, aunque esta verdad nos confronte con nuestra propia finitud y nuestra interdependencia radical. Vivir esta verdadera realidad implica entonces asumir una responsabilidad radical por nuestro propio estado interior. Si nuestra alegría y nuestra tristeza dependen fundamentalmente de la calidad de nuestras ideas, adecuadas o inadecuadas, entonces la tarea principal de nuestra vida se convierte en un continuo esfuerzo por cultivar la razón, por depurar nuestras percepciones, por entender las causas de nuestras pasiones y transformarlas. Ya no podemos culpar a un Dios arbitrario, a un destino cruel o incluso a otras personas por nuestra infelicidad sostenida. Aunque los factores externos ciertamente influyen, Spinoza nos enseña que nuestra respuesta a esos factores, nuestra capacidad para mantener la serenidad y la potencia de actuar, reside en nuestro interior, en nuestro poder de comprensión. Se dan cuenta del inmenso poder que esto nos otorga, pero también de la inmensa responsabilidad. Ya no somos víctimas pasivas, sino potenciales arquitectos de nuestra paz interior. Estamos listos para asumir ese poder y esa responsabilidad, para emprender el arduo pero gratificante trabajo de autocultivo racional. Esta verdadera realidad spinozista nos libera fundamentalmente del miedo. El miedo a un Dios castigador se disuelve cuando entendemos que Dios es la naturaleza misma, que no juzga ni castiga. El miedo a la muerte se transforma cuando comprendemos que somos modos de una sustancia eterna y que, aunque nuestra individualidad finita cese, la sustancia de la que somos parte es imperecedera. Y más aún, cuando entendemos que la verdadera eternidad que podemos experimentar es la calidad de una vida vivida en el presente bajo la guía de la razón y el amor intelectual de Dios. El miedo al futuro incierto se mitiga cuando aceptamos el determinismo, no como fatalismo, sino como el reconocimiento de que el universo opera según un orden y que nuestra tarea es actuar con la máxima sabiduría y fortaleza dentro de ese orden, afrontando lo que venga con ecuanimidad. ¿Qué espacio queda para la alegría cuando el miedo disminuye su control sobre nosotros? Un espacio inmenso, una alegría serena, duradera, que no depende de los vaivenes de la fortuna externa, sino de la riqueza de nuestra vida interior y de nuestra conexión racional con el todo. La invitación de Spinoza, por lo tanto, no es a adoptar un dogma más, sino a emprender un camino de autoliberación a través del pensamiento crítico y la vida racional. Su filosofía no es un sistema cerrado y polvoriento, sino una fuente viva de inspiración para cualquiera que busque autenticidad, que se rebele contra las cadenas invisibles de la superstición y la culpa impuesta, y que aspire a una existencia donde la razón y la alegría sean las fuerzas motrices. ¿Es un camino fácil? Spinoza mismo reconoció que todo lo excelso es tan difícil como raro.
Pero la recompensa es la más alta posible, la libertad del sabio, la beatitud, la capacidad de vivir una vida plenamente humana, consciente de su unión con la totalidad de la naturaleza. Así que, al cerrar este largo viaje por el pensamiento de Spinoza, la pregunta final no es para él, sino para cada uno de nosotros. ¿Qué haremos con esta visión del mundo que se nos ha ofrecido? ¿Nos atreveremos a cuestionar nuestras culpas más arraigadas, a examinar nuestras pasiones, a buscar la alegría a través de la comprensión, a vivir con la valentía de quienes saben que son una expresión finita pero consciente del infinito Deus sive natura? La verdadera realidad ha sido desvelada. Vivirla es nuestra tarea y nuestra más grande oportunidad.